por los caminos de América. Tendremos una emocionante travesía por nuestra tierra americana. Un desfile apasionado por cada uno de los diversos países latinoamericanos. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay. y Venezuela, entre otros. Música, Literatura, folclore, geografía, historias. personajes, Toda una gama infinita de lugares, escritores, obras literarias. que nos posibilitan acercarnos un poco más a nuestros hermanos latinoamericanos. Recuerda, por los caminos de América. Muy buenos días a todos nuestros fieles oyentes. Nuevamente estamos en nuestro programa Por los Caminos de América, el programa educativo que se emite desde la hermosa ciudad de San José del Guaviare, puerta de la esperanza de Colombia para el mundo, a través de su prestigiosa emisora comunitaria Juventud Estéreo 104.7 FM, emisora que siempre estará de moda. Es importante recordar a toda nuestra audiencia y especialmente a los padres de familia, estudiantes de las instituciones educativas de nuestro departamento, que iniciaremos un proceso de formación a través de clases preparadas para vencer cada una de las dificultades que el COVID-19 ha puesto al escenario educativo. Hoy nuestro programa vendrá cargado de una variedad de temas que nos motivan a seguir adelante, creyendo en la existencia de un Dios vivo y de poder que nos dice a través de su palabra: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Nunca te rindas. Sean bienvenidos a nuestro programa Por los Caminos de América. Esta es la canción que más me gusta cantar. La canto cada mañana para agradecer la tremenda gentileza del Señor de darme la chance de un nuevo día, es decir, de empezar de nuevo. Decir: este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. En este nuevo día yo dejaré el espejo, trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Siempre hay un nuevo día. Esto quiere decir que siempre se puede empezar de nuevo. Recuerden que Aristóteles escribió sus grandes obras después de los 55 años, que Kant escribió la Crítica de la razón pura a los 66 años, que Darwin escribió El origen de las especies a los 70 años. Es más, Moisés dirigió el Éxodo a los 80 años. Tamayo, el amado Tamayo, pintó hasta los 91 años. Picasso y Chagall hasta los 92 años. Siempre se puede empezar de nuevo. Siempre hay un nuevo día. Cada mañana el Señor espera en nuestro corazón. Solamente debemos escucharlo para que el día sea lo que debe ser. Una fiesta,
Este es un nuevo día, sí señor, para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Por los Caminos de América presenta Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy, la Edad Media. Inicio, características, etapas y aspectos más importantes. Sean bienvenidos a nuestro espacio Aventuras Virtuales de la Historia. Aventuras Virtuales de la Historia. Muy buenos días, mis estudiantes de los grados séptimos. Vamos a iniciar el trabajo del día de hoy teniendo en cuenta la temática, la Edad Media, características generales, periodos y etapas que corresponden al logro número 1 del segundo periodo académico del 2020. Inicialmente tendremos que decir que la Edad Media comienza tras la caída del Imperio Romano en el año 476, siglo V, y se extiende hasta el declive del Imperio Bizantino en el año de 1453 y el descubrimiento de América en 1492 en el siglo XV. Un largo periodo caracterizado por la enorme influencia del cristianismo, que construyó una visión teocéntrica del mundo y organizó las cruzadas y la Santa Inquisición. Las artes y las ciencias se estancaron en favor de la ignorancia y la superstición. Durante esta etapa se creó el sistema feudal, en el que los privilegiados acaparaban el poder, entre ellos el rey, la nobleza y el clero, mientras el resto les debía su libertad y su obediencia, entre ellos los vasallos y campesinos. Fue también la época de la peste y de las grandes hambrunas que acabaron con la vida de aproximadamente la mitad de la población. Sin embargo, no debemos olvidar, la historia es una sucesión de noches y de días breves y de noches largas. Es decir, la imagen de la Edad Media está constituida básicamente por brutalidad y oscurantismo. Pero, ¿no hubo hambrunas antes y después de la Edad Media? ¿No se realizaron matanzas similares y no similares antes y después de la Edad Media? Ahí están los ejemplos. El Holocausto, las dos grandes guerras son tan solo un ejemplo. En la medida que vayamos abordando la temática de la Edad Media, vamos haciendo retroalimentación de lo que hemos ido hablando. Por eso, inicialmente tenemos que decirle que la Edad Media va del siglo V al siglo XV, del año 476 al año de 1453, con la caída del Imperio Bizantino, y en algunos textos hasta el descubrimiento de América, 1492. 10 siglos de la Edad Media. Antes de continuar con el contenido real de la Edad Media, vamos a responder una pregunta. ¿Pero por qué cayó el Imperio Romano? Que es la fecha que marca el inicio de la Edad Media. Inicialmente vamos a mirar qué pasaba con la economía romana. Frente a la inseguridad provocada por la crisis del siglo III, las actividades comerciales y artesanales comenzaron a detenerse. Muchas ciudades romanas que vivían de la recaudación de impuestos al comercio comenzaron a desplomarse. Roma ya no conquistaba más, estaba a la defensiva, y al no haber nuevas conquistas se perdió una de las principales fuentes de las riquezas imperiales. Los esclavos se tornaron escasos y por lo tanto más caros. Ante la crisis, muchos propietarios rurales liberaron a sus esclavos. A estos esclavos se los llamó colonos y fueron la base de un sistema que consistía en la entrega de una porción de tierra, elementos de labranza y una parte de la cosecha para el mantenimiento del trabajador y su familia. A cambio, el colono debía pagar fuertes tributos al dueño de la tierra. Dentro de la propiedad habían también artesanos que producían lo necesario para la comunidad. Esto llevó a que las grandes propiedades se autoabastecieran y se apartaran de los circuitos comerciales. Así el propietario se fue convirtiendo en un soberano que gobernaba su región y a sus colonos. Este sistema perjudicó seriamente al Imperio Romano. Cuando a fines del siglo III Diocleciano se propuso reorganizar el imperio, se le ocurrió una nueva forma de gobierno. Lo dividió en dos regiones, la oriental y la occidental. El imperio pasaría a estar gobernado por dos césares con poder militar y dos augustos con poder político. A este sistema se le llamó tetrarquía, gobierno
gobierno de 4. La tetrarquía no solucionó los problemas y surgieron las luchas internas hasta que en el año 324 Constantino se proclamó emperador único. El nuevo gobernante fundó en Bizancio, actual Turquía, la nueva capital del Imperio Romano. Inauguró una política de tolerancia con el cristianismo, adoptando él mismo esta religión, lo que dio un gran impulso a su difusión. El emperador Teodosio, quien al morir dejó como herencia el imperio a sus 2 hijos, a Honorio le cedió el occidente y a Arcadio el oriente. Esta división terminó de debilitar al imperio. Nuevas invasiones exteriores como la de los godos, vándalos y burgundios que ocuparon la Galia, hoy actualmente Francia, Hispania, hoy España, e Italia, dieron el golpe de gracia a lo que quedaba de la gloria de Roma. Es importante aclarar que esos godos, vándalos y burgundios son las futuras invasiones bárbaras que se van a dar a lo largo y ancho de la geografía europea. En el año 410, el rey visigodo Alarico ocupó y saqueó Roma. Escuchen, en el año 410, el rey visigodo Alarico ocupó y saqueó Roma. A partir de entonces se sucederán las invasiones hasta que en el año 476 el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto por el germano Odoacro. El imperio romano de Occidente llegaba a su fin con un emperador que llevaba el nombre de uno de los fundadores de Roma. El imperio de Oriente sobrevivirá en Bizancio hasta la invasión turca del año de 1453. Con la caída del imperio romano de Occidente, en el año 476, amables estudiantes, se inicia la Edad Media, que termina con la caída del imperio romano de Oriente en 1453, y algunos historiadores la plantean hasta 1492 con el descubrimiento de América. A partir de esta fecha iniciará la Edad Moderna. En resumen, podríamos decir que la caída del Imperio Romano se debe a 2 razones: la disminución del recaudo de impuestos y a la división interna en los gobernantes que querían cada uno mostrar su poder. ¿Pero qué significa Edad Media? El nombre fue puesto por los humanistas del Renacimiento como término despectivo, ya que la consideraban una época oscura, comprendida entre 2 momentos de esplendor cultural, la Edad Antigua y la Edad Moderna. Para muchos, la Edad Medieval es vista como una etapa oscura entre la Edad Antigua, reconocida por el arte, la cultura y civilización grecorromana de la antigüedad clásica, y la renovación cultural de la Edad Moderna, humanismo y renacimiento. Así, sería una etapa de retroceso y de adormecimiento cultural, social y económico. Etapas de la Edad Media. Fue dividida en 2 etapas: la Baja Edad Media y la Alta Edad Media. La Alta Edad Media comprende del siglo IX al siglo XI después de Jesucristo. En esta etapa se dio el surgimiento del feudalismo o sistema feudal, que fue un sistema socioeconómico. Consistía básicamente en un amo que era el dueño de las tierras, conocida como feudos, y se le llamaba señor feudal. Y los hombres que trabajaban la tierra se le llamaba siervos o vasallos, los cuales debían fidelidad al señor feudal, trabajaban para él. En esta etapa se caracterizó por las relaciones feudales entre los señores y sus vasallos. Se estableció una monarquía en la sociedad. Esta fue dividida entre los privilegiados, entre los que están el rey, los nobles y el clero, quienes poseían todo el poder, y los no privilegiados, que lo conformaban los vasallos y campesinos, que era considerada la clase más baja. Fue una época en un concepto teocéntrico del mundo, debido a la gran influencia del cristianismo. La iglesia poseía gran poder, ya que decidía sobre los aspectos de educación y política. ¿Pero qué es el teocentrismo? Para poder conocer el significado del término teocentrismo, lo primero que hay que hacer es descubrir su origen etimológico. En ese sentido podemos decir que deriva del griego, pues es fruto de la suma de 3 componentes de dicha lengua. El sustantivo teos, que puede traducirse como Dios, que entrón con K, que es equivalente a centro. El sufijo ismo, que se utiliza
para indicar doctrina. Se denomina teocentrismo a la doctrina que sitúa a Dios como director absoluto de todos los acontecimientos del universo. De acuerdo al teocentrismo, aquello que sucede en el mundo, incluyendo las acciones de los seres humanos, depende de Dios. Los teocentristas explicaban la realidad a partir de la voluntad divina. Todo está supeditado a Dios. La ciencia en este marco queda en un segundo plano debido a que cualquier fenómeno, por mínimo e insignificante que resulte, es regido en última instancia por la divinidad. Durante muchos siglos el teocentrismo fue la doctrina predominante. Desde el comienzo de la era cristiana hasta el inicio del Renacimiento, las distintas corrientes filosóficas solían ubicar a Dios en el centro de la escena. El panorama empezó a cambiar a partir del Renacimiento, cuando se colocó al ser humano como protagonista central del universo. Precisamente por la primacía del teocentrismo en la época medieval, se entendía que las clases más humildes fueran, como algunos historiadores han determinado, no solo pesimistas, sino también subyugadas y sin ánimo de lucha. Eso se debía a la idea de que todo estaba supeditado a la voluntad de Dios, que el rey era rey porque hacía que él lo había determinado y que no se podía hacer nada por cambiar las cosas. De la misma manera, esa circunstancia también vendría a explicar el hecho de que en ese momento se dieran formas a iniciativas que de un modo u otro ofrecían a los individuos el poder de estrechar su relación con Dios, expiar sus pecados e incluso poder asegurarse que después de la muerte tendrían una vida en absoluta paz con el Señor Creador. Nos estamos refiriendo en concreto a lo que fueron las peregrinaciones al Camino de Santiago, que aún siguen vigentes, y también la creación de distintas órdenes religiosas que se consideraban que estaban apegadas a valores como la castidad, la obediencia o el trabajo. A partir del siglo XV, el concepto teocentrismo dio paso al antropocentrismo, que toma a las personas como centro de los acontecimientos. El antropocentrismo piensa la realidad a partir de los intereses y las condiciones de los seres humanos, a diferencia del teocentrismo, que lo hace a partir de la presencia de Dios. Esto significa que durante la Edad Media el pensamiento era centrado en el teocentrismo, es decir, Dios supedita todas las acciones humanas. De ahí el poder que va a tener la iglesia durante la Edad Media. Se va a convertir en el poder más alto, tanto a nivel político, económico, social, cultural. Dijimos que la Alta Edad Media se dio desde el siglo IX al siglo XI después de Jesucristo. La Baja Edad Media comienza desde el siglo XII al siglo XV. Es una etapa de muchos cambios, tanto políticos como económicos y culturales. A principios de esta etapa se organizaron las cruzadas, 8 en total, que fueron guerras para defender los lugares santos en Palestina. Aunque finalmente quedaron en poder de los musulmanes, estas cruzadas eran expediciones religiosas y militares. Fue en esta época también que se produjo el cisma de Oriente. Después del gran incremento económico que hubo en los primeros siglos, le siguió una dura crisis. Las malas cosechas y el incremento de los precios afectaron a los sectores más débiles o pobres de la población. Luego, una serie de cosas dieron fin a la edad medieval. La situación agravó cuando la peste asoló Europa, trayendo como consecuencia el descenso de la población hasta en un 50%. El feudalismo comenzó su debilitamiento. Los campesinos se levantaron y se rebelaron, provocando grandes enfrentamientos. Los campesinos empezaron a emigrar a las ciudades para poder desarrollar distintas actividades económicas, porque las ciudades se vieron con más mano de obra. Estos cambios dieron lugar a una nueva clase social, la burguesía, que no era más que una nueva clase formada por artesanos y mercaderes que surgen en el entorno de las ciudades en la Baja Edad Media. Todo lo anterior llevó al fin de la época medieval. A continuación veremos las principales características de la época medieval. Economía. En el aspecto económico se sustituyó el modelo de producción esclavista por el modelo de producción feudal, que consistía en una sociedad feudal. El rey concedía grandes extensiones de tierra llamados feudos a los nobles y obispos, y estos a su vez ponían a trabajar a los campesinos en las tierras, haciendo estos los trabajos de agricultura sobre los feudos. Sembraban y cosechaban los cultivos y daban la mayor parte de la producción al propietario de la tierra o señor feudal. A cambio de su trabajo se les permitió vivir en la tierra. También se les prometió protección en caso de invasión enemiga. De esta manera se empezó a manejar todo en el plano económico. Se creó algo llamado el feudalismo. Organización social. En lo social se caracterizó por la desigualdad en este aspecto, ya que la sociedad fue dividida en
clases y ciertos grupos tenían más privilegios que otros. La sociedad en esta época se dividió: nobleza, el clero y la población campesina. En la nobleza estaban el rey y los señores feudales. El rey era la máxima autoridad, era el que ocupaba el puesto más alto y quien mandaba a los señores feudales, quienes se encargaban de los vasallos, ya que el rey solo no podía hacerlo. Los feudos debían pedirles impuestos a los vasallos y llevárselos al rey, el clero. Esta era la segunda clase social, que también estaba ubicada en la zona de los privilegiados. Ellos también tenían poder sobre las personas. La Iglesia Católica era quien hacía parte de esta clase social. Los obispos, sacerdotes y todos los que estuvieran involucrados de alguna u otra manera con la iglesia. La población campesina, estos hacen parte de los no privilegiados en la edad medieval. No tenían libertad, es decir, estos no podían salir del territorio el cual tenían asignado para trabajos, porque si lo hacían serían exiliados y se quedarían sin hogar y sin tener cómo mantener a sus familias. Es importante aclarar que el poder que tenían los señores feudales les daba hasta el privilegio que cuando una pareja de campesinos se iba a casar, el primero que iba a estar con la doncella era el señor feudal, es decir, el esposo ocuparía el segundo puesto para tener la relación sexual con su futura esposa. La iglesia en la Edad Media, en lo religioso, la Iglesia Católica se convirtió en la institución más poderosa y se dio el cristianismo. Reyes, reinas y otros líderes lideraban gran parte de su poder, de sus alianzas con la protección de la iglesia. La Iglesia Católica influenció bastante en el arte medieval. Las enseñanzas de la Biblia eran reproducidas en las pinturas, en las vidrieras de las iglesias, en libros y esculturas. Ellos eran creados para enseñar a la población sobre religión, pues la mayoría de las personas eran analfabetas, siendo la educación un privilegio solo de la nobleza. Después de la muerte de Carlomagno, las actividades culturales dejaron de ser el centro del imperio, siendo realizadas solo en los monasterios. La gente común de toda Europa tuvieron que dar el diezmo, que era el 10% de estos ingresos cada año a la iglesia. Al mismo tiempo, la iglesia en su mayoría exentos de impuestos. Estas políticas ayudaron a amasar una gran cantidad de dinero y poder. Los obispos, como parte de la Iglesia Católica, hacían parte del clero, por eso también tenían dominio sobre los campesinos y las tierras que estos manejaban. La educación durante la Edad Media. En el transcurso de la sociedad medieval, una gran parte de la población no tenía acceso al conocimiento, ni siquiera lo básico que es leer y escribir, y no tenía ninguna perspectiva en la vida de retener tales conocimientos. Las primeras escuelas medievales se instalaban y se regían por las iglesias y monasterios a partir del siglo XII. Hubo una concientización acerca de la educación, pues la formación se hacía importante en el comercio, que utilizaba la escritura y el cálculo, y en ese mismo periodo surgieron escuelas fuera de la iglesia. Las universidades comenzaron en el siglo XIII como un tipo de asociación de profesores y alumnos que se unía para cuestionar a las autoridades. En el siglo XI se desarrolló una literatura variada. La poesía épica hablaba sobre eros y honor. La poesía amorosa hablaba de amor y admiración de la mujer, y romance, que mencionaba la guerra, la aventura y el amor. Es importante decirle a nuestros estudiantes que durante el periodo de la Edad Media habían cosas que parecían como sorprendentes. Primero, la misa se daba en latín. El sacerdote estaba a espaldas del auditorio, es decir, de sus feligreses. Los únicos que podían tener diferente dominio de idiomas eran los del clero. Las personas que hablaran dos idiomas o más idiomas eran consideradas que estaban poseídas por el demonio y eran llevadas a la hoguera. En este aspecto me gustaría recomendarles una película muy importante que se llama El nombre de la rosa, de Umberto Eco, una producción cinematográfica que narra todas las características de la Edad Media en el marco de la iglesia. Es importante que usted la vean para poder comprender estas características que hemos mencionado en el día de hoy en el programa Aventuras Virtuales de la Historia. Y para terminar, haremos un resumen de las características más importantes de la Edad Media. Guerras se dieron a causa de que los imperios querían dominar y lucharon entre sí. Inseguridad. Como consecuencia de las guerras se vivió una época muy insegura y peligrosa. Desigualdad social, ya que la sociedad fue dividida en clases sociales de manera jerárquica
Nobleza, clero y población campesinos, algunos tenían más privilegios que otros. Modelo económico. Es una de las principales características. Fue el surgimiento del feudalismo, donde la riqueza la constituía la tierra. Los siervos labraban la tierra y entregaban una cantidad al dueño, señor feudal, a cambio de protección militar. Difícil acceso a la educación. Durante la época medieval, la educación para la población campesina era muy poca, ya que los únicos que podían acceder a esta eran la nobleza y el clero. Época teocéntrica. Dios aparece en el centro del mundo y de la vida de las personas. La iglesia influía en todos los ámbitos de la sociedad, imponía normas y leyes y buscaba la buena convivencia de la sociedad en la Edad Media. De esta manera hemos llegado al final de la clase titulada La Edad Media, características, etapas y periodos. Hoy en nuestro programa Aventuras Virtuales de la Historia. Por los caminos de América. Sintonícenos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, aquí en Juventud Estéreo 104.7 FM. Comunicación para la vida. Píldoras para nuestra memoria. ¿Qué se conmemora el 1 de mayo? En 1886 fueron ejecutados trabajadores de Estados Unidos tras realizar una serie de huelgas en reclamo de mejores condiciones laborales. En 1889 la Segunda Internacional de Trabajadores instituyó el Día Internacional del Trabajador para recordar esos acontecimientos. Las clases dominantes tergiversaron su sentido como día de trabajo o día de festejo. Debemos retomar su tradición como día de lucha. El 1 de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los mártires de Chicago, así denominado un grupo de sindicalistas anarquistas y socialistas revolucionarios que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por realizar un reclamo laboral. Los trabajadores demandaban la reducción de la jornada laboral a 8 horas, ya que solían trabajar hasta 16 horas diarias. Producto de la movilización de los trabajadores, conquistaron una ley que establecía las 8 horas de trabajo diario. Sin embargo, la patronal no reconoció en su conjunto el acuerdo que debía implementarse y a partir de allí, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades norteamericanas, logrando que más de 400.000 obreros pararan en 5.000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en los manifestantes y huelgas el inicio de una revolución social. El punto más crítico del conflicto ocurrió en la fábrica McCormick's de Chicago, que no reconoció la victoria de los trabajadores, y el 1 de mayo de aquel año, la policía disparó contra los manifestantes, que a las puertas de la fábrica reivindicaban el nuevo acuerdo. Durante los siguientes días murieron más trabajadores, hasta que el día 4, una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido como el atentado de Haymarket. La policía disparó sobre los trabajadores, que huyeron en todas las direcciones. Perseguidos a tiros por la policía, unos 38 obreros murieron y otros 115 fueron heridos. La matanza continuaría los días siguientes. El 5 de mayo en Milwaukee, la policía respondió con una masacre sangrienta en un mitin de trabajadores. Acribillaron a 8 trabajadores polacos y un alemán por violar la ley marcial. En Chicago se llenaron las cárceles de miles de revolucionarios y huelguistas. El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, 2 de ellos a cadena perpetua, unos 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada. El impacto internacional que tuvo el juicio a los mártires de Chicago duró muchos años. En 1889, la Segunda Internacional de Trabajadores resuelve instaurar el Día Internacional del Trabajador en honor a los caídos en Chicago y a la lucha internacional del movimiento obrero. Hoy continuamos la lucha, retomando esa tradición y sus banderas. Con las nuevas tecnologías se puede rebajar progresivamente la jornada laboral, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Así todos poder trabajar 6 horas, 5 días, con un sueldo como mínimo igual a la canasta familiar, porque nuestras vidas valen más que las ganancias empresariales. El nombre de los 8 mártires de Chicago son George Engel, tipógrafo de 50 años, Adolf Fischer, periodista de 30 años, Samuel Fielden, obrero textil de 39 años, Albert Parsons, periodista de 39 años, Louis Lynn, carpintero de 22 años, Michael Schwab, tipógrafo de 33 años, August Spice, periodista de 31 años, y Oscar Nivid, vendedor de 36 años. Todos los días, acompáñate con la radio comunitaria. Juventud Estéreo. Juventud Estéreo.
Los mártires de Chicago. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas. En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. 8 horas de trabajo. 8 horas para trabajar. 8 para descansar. Y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana. A lo largo y ancho del país, 500 000 de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga. En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. 6 trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas. Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la Plaza Haymarket. Era el atardecer de un día lluvioso. Sobre un vagón y frente a miles de trabajadores, habló Augusto Spies, periodista alemán. Habló Albert Parsons, obrero norteamericano. Hablaron los líderes anarquistas. De repente, policías fuertemente armados llegaron a la Plaza Haymarket. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico. Entonces, ocurrió. Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados. Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos. De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida, quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos. Los dirigentes fueron apresados. La policía destruyó imprentas, allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas. Chicago fue declarada en estado de sitio. Los periódicos pedían la cabeza de los subversivos. El Chicago Tribune editorializaba: para estos vagos harapientos, la mejor comida es una carga de plomo en el estómago. En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados arrojando la bomba sobre los policías. El fiscal habló de una conspiración extranjera porque varios detenidos eran migrantes alemanes. Señores del jurado, denles a estos hombres un castigo ejemplar. Ahórquenlos. Así salvarán nuestras instituciones y nuestra sociedad. El veredicto no sorprendió a nadie. Pena de muerte para Augusto Spies, Alberto Parsons, Adolfo Fischer, George Engel, Louis Lingg, Michael Schwab y Samuel Fielden. ¿En qué consistió nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria. Hubo manifestaciones de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo, pero de nada valió. La ejecución fue fijada para el 11 de noviembre de 1887. Al aproximarse la fecha, la sentencia de Fielden y de Schwab fue conmutada por cadena perpetua. Lingg apareció muerto en su celda el día anterior. En el patio de la cárcel de Chicago se levantaron 4 horcas. Los condenados llegaron al patíbulo entonando la marsellesa. Era mediodía. Mientras lo encapuchaban, Augusto Spies habló por última vez. Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan. Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros. Fueron enterrados en el cementerio de Valheim. Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas. Pocos años más tarde, en 1893,
El nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez Eberhard probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía. Y concluyó: tal atrocidad no tiene precedente en la historia. La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. Píldoras para nuestra memoria. Pan y rosas. Nuestros cantos reflejan el grito angustiado de incontables mujeres que murieron demandando pan. Sus espíritus poco supieron del amor, de la belleza, del arte. Es verdad, luchamos por pan, pero luchamos también por rosas. En Estados Unidos, a principios del siglo XX, crecían las fábricas y se multiplicaban las protestas de los trabajadores. Las jornadas interminables, los salarios miserables y las condiciones inhumanas de trabajo arrojaban a miles de obreros y obreras al paro. Las compañías norteamericanas empleaban gran número de migrantes europeos como mano de obra barata. Más de la mitad eran mujeres y menores de edad. ¡Camaradas! Los patrones enriquecen con nuestro sudor, con nuestras lágrimas. ¡Luchemos unidos contra la explotación! Así hablaba Elizabeth Gurley Flynn, nacida en New Hampshire en 1890. Hija de inmigrantes irlandeses, sus padres le inculcaron el socialismo desde muy niña. Pero, ¿quién se cree esta mocosa? ¡Vamos! Déjeme, no ¡Estás me toque! detenida! Cuando tenía 15 años, la arrestaron por dar discursos sobre los derechos de los trabajadores. Así que usted, señorita, espera convertir a la gente al socialismo hablando en la calle, trepada sobre cajones de fruta. Pues sí. Sí, señor juez. A la gente y a usted también. ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden en la sala! Al año siguiente, por igual razón, la expulsaron del colegio. ¡Fuera de aquí, agitadora! ¡Fuera, fuera! Desde muy jovencita, Elizabeth Gurley se dedicó a la organización sindical. En un discurso en el barrio negro de Harlem decía: ¡Socialismo! Sí, pero yo quiero saber, ¿qué hará el socialismo por las mujeres? Porque sin nosotras no habrá socialismo que valga. Militó entre las obreras textiles de Pensilvania y las trabajadoras de la seda de New Jersey. Organizó a los gastronómicos de New York, a los mineros de Minnesota y a las obreras textiles de Massachusetts. Muchacha rebelde, Juana de Arco de la clase obrera. Elizabeth defendió la libertad de los presos políticos, sobre todo de los italianos Sacco y Vanzetti. En esa época fue arrestada 10 veces. Por un salario digno, pan y rosas. En 1913, miles de obreras textiles marcharon por las calles de Lawrence, en Massachusetts. Sus salarios habían sido recortados. Elizabeth Gurley fue la líder más combativa. Nuestras camaradas de Chicago, hace pocos años, en aquel 1 de mayo, murieron por la causa obrera. Digamos no al abuso y la explotación. ¡A la huelga, compañeras! ¡Vamos, compañeras! Las obreras formaron piquetes alrededor de las fábricas. Durante días y noches, 20.000 trabajadoras textiles resistían los embates de la policía.
La huelga se prolongaba, las trabajadoras se mantenían firmes y la patronal también. La huelga y las marchas son cosas de hombres. Ustedes las mujeres a las casas. ¡Vamos, vamos! De ninguna manera. Esta lucha también es nuestra. El comité de huelga, presidido por Elizabeth Gorley, instaló guarderías y organizó reuniones con los niños y las niñas para explicarles lo que sucedía. No podemos luchar y atenderlos al mismo tiempo. Propongo mandarlos a New York. Allá hay familias solidarias que los cuidarán. Pronto partió el primer tren con 120 chicos, pero cuando se disponía a salir el segundo grupo... La policía reprime con dureza a los niños que parten hacia Nueva York y a las mujeres que los acompañan. Hay heridos, detenidas. Son los hijos de las obreras textiles de Lawrence en huelga desde hace 2 meses. El escándalo fue grande en la prensa y en el Congreso. La patronal tuvo que reducir los horarios de trabajo y subir los salarios. Las obreras de Lawrence habían triunfado. Elizabeth Gorley, gran defensora de los derechos de las mujeres, apoyó el voto femenino y el control de la natalidad. Se afilió al Partido Comunista de Estados Unidos, llegando a ser miembro del Comité Central. En 1951 la arrestaron nuevamente por sus ideas políticas y estuvo 2 años en prisión. Elizabeth Gorley viajó muchas veces a la Unión Soviética, donde murió en septiembre de 1964. Siempre tuvo la convicción de que la lucha por los derechos de las mujeres estaba íntimamente ligada a la lucha contra la explotación. Puedo decir, honestamente, que en cada batalla he peleado por la liberación de las mujeres junto con mi batalla por el socialismo. La muchacha rebelde tuvo un funeral de honor en la Plaza Roja de Moscú. Ahora descansa su agitada vida política en el cementerio Valheim, junto a las tumbas de los mártires de Chicago. Cuando nosotras nos levantamos, se levanta la humanidad entera. Los corazones padecen hambre, al igual que los cuerpos. Pan y rosas. Queremos pan y rosas. Guardianes del Templo del Jaguar, por un planeta mejor hoy. El planeta Tierra, nuestro hogar, solía ser un lugar repleto de verde, siempre azul en el cielo y limpio al respirar. Pero eso era antes de que enfermara. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más nos va a durar? Incendios, inundaciones, sequías, catástrofes, daños a la salud por contaminación, extinciones masivas, entre otras más. Son situaciones a las que deberíamos estar preparados, porque cada año se intensificarán más. Para que comprendas el impacto, en tan solo lo que va de este video han muerto 2 niños alrededor del mundo por tomar agua contaminada. La cantidad de contaminantes que estamos generando ya están produciendo severos efectos en el planeta. Durante este siglo, la temperatura de la Tierra aumentará 4 grados centígrados. Nunca se ha vivido un aumento así desde hace 4 millones de años. Actualmente estamos cerca del 1 grado centígrado de cambio. Para ser más específicos, tenemos un aumento de 0,8 y ya estamos viviendo los cambios. Para cuando alcancemos los 1,6 grados centígrados, Groenlandia habrá desaparecido por completo. Y para el año 2040 no habrá más hielo en el Polo Norte. A los 3 y 4 grados, el calor en ciertas partes del mundo creará zonas inhabitables. La agricultura desaparecerá en muchas partes del mundo, lo que obviamente provocará hambruna mundial. El nivel de los mares aumentará entre 18 y 59 centímetros al final de este siglo,
y si los polos continúan derritiéndose podrían aumentar entre 10 y 20 centímetros adicionales. Países como Kiribati, Palau y las Islas Maldivas están por desaparecer completamente. Todo esto provocado gracias al calentamiento global. Te preguntarás cómo y por qué está pasando esto. Automóviles, grandes fábricas, la actividad de las industrias, la manera en la que extraemos combustibles fósiles y demás actividades producen inmensas cantidades de contaminantes, creando una cada vez más densa capa de gases. Cuando la radiación del Sol llega a nuestro planeta, parte de ella es reflejada por la atmósfera y devuelta al espacio. Sin embargo, gran parte de la radiación entra a la Tierra y cuando rebota se ve atrapada por la barrera de gases contaminantes. Esto provoca que la Tierra se caliente. A esto se le llama el efecto invernadero. La solución parece sencilla: simplemente parar la actividad humana que provoca contaminantes, ¿no es así? El único problema es que la economía mundial se sostiene del consumo de combustibles fósiles. El petróleo lo usamos de 1000 maneras y una de las más importantes es para el combustible. El carbón y el gas natural, entre otros usos, son principalmente usados para la generación de electricidad. Así como te das cuenta, no es tan sencillo eliminar esto del modo de vida actual. La salida más viable a este problema es invertir en energías renovables. Podríamos optar por producir energías eólicas, geotérmicas, solares, hidroeléctricas, entre muchas otras. De esta manera no generaríamos contaminantes. Nuestro planeta respiraría y con suerte el calentamiento global se detendría en gran medida. Pero por obvias razones, los grandes conglomerados alrededor del mundo que ganan millones y millones de dólares gracias a los combustibles fósiles, no permitirán que esa transición sea tan sencilla. Es por eso que en la sombra se han encargado de crear enormes campañas para decir que el calentamiento global no existe. Y es probable que tú ya hayas caído en sus mentiras. Sin embargo, el verdadero problema es que hay gente con mucho poder que cree firmemente que el calentamiento global es solo un invento. Nuestros bosques y mares se encargan de absorber gran parte del dióxido de carbono. Desafortunadamente, ya no se dan abasto. La deforestación es otro de los grandes problemas ambientales actualmente. Básicamente, estamos dejando sin pulmones al planeta. Y uno de los principales culpables de esto es el aceite de palma. Este aceite vegetal está presente en casi todos los productos de consumo en el mundo. Cereales, snacks, dulces, jabones, cosméticos, entre muchos más. El problema es que la palma solo crece en ambientes tropicales. Y debido a su excesiva demanda ha provocado la deforestación inclusive ilegal de áreas inmensas de bosques tropicales, no solo afectando al medio ambiente, sino también a la biodiversidad. Así que piénsalo, cada vez que consumas uno de estos productos estás ayudando indirectamente a que esta industria siga lastimando al planeta. Y aunque no lo creas, el consumo desmedido de carne de res también provoca daños al medio ambiente. Lo sé, suena muy absurdo, pero déjame explicarte. El metano es un gas de efecto invernadero muy potente y es producido en su gran mayoría por toda la ganadería mientras ésta se alimenta y expulsa gases. Casi todo el metano existente en la atmósfera es producido por la industria ganadera. La ganadería genera emisiones más contaminantes que la industria del transporte y no solo contamina el aire, sino también la tierra y los depósitos de agua subterránea. Hablamos que un 10% de todas las emisiones contaminantes de los Estados Unidos proviene del ganado. La contaminación del aire en lugares como Beijing es tan mala que respirar allí implica exactamente los mismos riesgos que fumar 21 cigarrillos por día. Sin embargo, en la India, respirar durante un día equivale a fumar 100 cigarrillos. Las contingencias ambientales debido a la contaminación se están volviendo cada vez más comunes, inclusive en la Ciudad de México. Sin embargo, aún hay una luz de esperanza. Dinamarca ha logrado cubrir un gran porcentaje de sus necesidades energéticas gracias a la energía sustentable. Esto coloca a Dinamarca a la cabeza en la inversión y avances de energías renovables en el mundo. Se calcula que para el 2035 Dinamarca dependa completamente de este tipo de energías. Afortunadamente, más países están imitando esto. Países como Suecia, Austria, Finlandia y recientemente China.
Ojalá todos ellos sirvan de ejemplo para las demás naciones alrededor del mundo. Tal vez nosotros solos no hagamos mucho para combatir el cambio climático, pero si alzamos la voz en redes sociales, en tu escuela, en tu familia, tal vez logremos todos juntos hacer conciencia en los demás y poco a poco ir generando el cambio, primero en uno mismo. Exijamos a los gobiernos de nuestros países que impulsen reformas ambientales, que se castigue a aquellas industrias contaminantes y que se invierten en energías renovables. Si logramos que más gente conozca esta información, habremos hecho algo por el planeta insertando una pequeña semilla en la mente de las personas que ignoraban todo esto. Créeme cuando te digo que este es el problema más importante del siglo, y puede que aún estemos a tiempo para salvar al planeta. O tal vez no. Por los caminos de América te recomienda quedar en casa. La vida es un verbo, no un nombre. Por eso no es vida, es vivir. Por eso no es amor, es amar. Por eso no es canción, sino cantar. Escuché en Jerusalén, la oración se transforma en canción y esta en el cantar de los cantares. Algo acabado, definitivo, es algo muerto, y la vida es movimiento constante. Por eso no hay puntos finales, solo etapas, estados o lugares donde descansamos un rato. Solo un rato, porque la vida vuelve a empujarnos hacia sus caminos, que son infinitos. El amor es luz. Por eso no puede detenerse en las sombras del que no se conoce. ¿Cómo te verá el amor si no te has visto? Cuando desborde felicidad, llegará el amor, que exige tierra fértil porque su deber es alimentar a la vida, no entretener a los aburridos. Exige que todos sean perfectos, fracaso seguro, porque te exiges la perfección, no la felicidad, que es la que llama al amor, que es perfecto en sí mismo. La idea de la perfección ha envenenado a mucha gente desde hace muchos siglos. Vive aquí y ahora. No pienses en la perfección, que siempre es mañana, es decir, nunca. No te distraigas del jardín, del ahora mismo. Y mañana, es decir, uno de los ahora mismos que vendrán. Tendrá flores, entonces será fácilmente bello y generoso, como las flores. Olvida la periferia y entra a tu templo, es decir, a ti mismo. Entonces sabrás quién eres, entonces sabrás qué quieres y para qué. El amor no es una relación, es una expansión. Si vas de tus raíces, que es tu biología, a tu vuelo, que es tu conciencia, siempre darás amor porque ya hiciste de ti un hombre libre y feliz. Pero ¿qué podrías dar si no te diste nada? Y que no haya flores en tu jardín confirma que todavía no llegaste a la primavera. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Por los Caminos de América. Nos complace muchísimo haber contado con su audiencia. Por eso los invitamos para que nos sintonice todos los sábados en el horario de 10 a 11 de la mañana. Dial de Juventud Estéreo 104.7 FM, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Ya no hay excusa de que no podamos sintonizar la mejor programación de nuestra prestigiosa emisora. Lo invitamos que desde su celular descargue los aplicativos TuneIn Radio o Radios con doble D.
Sintonice Juventud Estéreo 104.7. Este estéreo con E y tendrá la mejor programación de nuestro departamento. Desde la instancia enviamos un caluroso y fraternal saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de los aplicativos TuneIn Radio y Radios allá en el departamento del Valle del Cauca, en el departamento del Tolima, Boyacá, Cundinamarca, Distrito Capital y en el departamento del Meta, en la ciudad de Villavicencio, a la familia González Ovalle. Un abrazo fraternal para Isa, Valentina y mi monita del alma, que las quiero con todo mi corazón. Sigan disfrutando de este hermoso día. No se muevan del dial de Juventud Estéreo. Ya viene nuestro programa Séptimo Arte y algo más. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Juventud Estéreo es nuestra radio.